Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente el día de hoy la palabra del Señor. La semana pasada hacíamos un resumen de por qué estamos estudiando cualidades de carácter. Y encontrábamos verdad en el tema de que todas nuestras relaciones tienen una cierta dependencia. Bueno, nuestro éxito tiene una dependencia en todas nuestras relaciones. Primeramente con Dios, después con nuestro prójimo y finalmente con nosotros mismos. En eso medimos nuestro éxito. Si lo piensas bien, realmente así es, ¿no? Porque cuando no tienes una buena relación familiar, te sientes frustrado, te sientes derrotado o simplemente pues no te sientes para nada exitoso, ¿no? Si tienes problemas en tus relaciones laborales, pues tampoco. Te sientes mal, andas mal y te quejas mucho de tu trabajo y pueden ser situaciones así. ¿Y qué te digo de tu relación con Dios? Si es que la tienes, ¿no? Precisamente el curso que estamos llevando en escuela dominical, todos los domingos a las 10, aborda este tema, ¿no? La deficiencia en lo que es nuestra relación personal con Dios. Desde un inicio de este estudio, yo se los dije claramente, para algunos va a ser un estudio más, va a ser una clase más que se le ocurrió al pastor, va a ser otro discipulado que nos encontramos en internet. Pero para otros, quienes en cada sesión están teniendo la oportunidad de derramar una lágrima, ¿no? Y de sacar todas esas situaciones emocionales que hoy en día nos obstaculizan para crecer espiritualmente, por esas personas vale la pena cualquier esfuerzo, ¿no? Y yo te invito a que si por alguna situación fuera de tu control, ¿verdad? Fuera de tu alcance, que por supuesto que pueda haber situaciones de fuerza mayor en nuestras vidas, no pudiste asistir al discipulado en orden, en forma. Próximamente estaremos haciendo ¿cómo le llamamos? El recursamiento, ¿verdad? De esta primera parte. En total son 16 semanas. En este mes cubriremos las primeras 8, vamos a descansar diciembre. Y en enero iniciaremos la segunda parte para aquellos que terminen estas 8 semanas. Y primero Dios, podamos empezar un grupo para quienes quieran ver de qué se trata, ¿no? Yo les puedo decir en mi experiencia personal que temas como el que estuvimos llevando estas 2 semanas, que habla de el poder retroceder para poder avanzar, donde estamos viendo el tema de la introspección, ¿no? De cómo estás en cuanto a esas situaciones que te han marcado a través de las generaciones de tu familia, ¿no? Y cómo eso lo puedes reflejar al día de hoy. Digo, hoy, la verdad es, estuvimos en el grupo con los varones y fue algo muy revelador, ¿no? Fue algo muy revelador porque incluso el tema de hoy tiene que ver con esto, ¿no? El tema de hoy tiene que ver con esto. La predicación de hoy le pusimos el cristiano efectivo, ¿no? Sí, el órale, el vientos, el que sí puede, ¿no? El eficiente, ¿no? El que puede hacer las cosas de una manera excelente. El cristiano efectivo. Y tiene que ver con el orden en tu vida, de cómo estás viviendo. Si estás viviendo de una manera ordenada o una manera desordenada. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo los patrones de tus generaciones anteriores en tu familia te han afectado al día de hoy, tiene que ver con el orden en el que vivieron tus antepasados, ¿no? Tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, ¿no? Incluso ahora, ¿cómo estás viviendo tú y de qué manera estás influyendo a los que vienen detrás de ti? Tú puedes decir, no es que yo no tengo hijos, pero créeme que tú eres centro de la atención de alguien. De tus padres, de tus sobrinos, de tus tíos, de tus tías, tus abuelos. Alguien se está fijando en ti. Alguien se fija en cómo te comportas, en cómo hablas, cuáles son tus actividades, ¿no? ¿Quién eres? Eso
le está impactando a alguien. Entonces, este último capítulo que acabamos de revisar, esta última sesión, que tiene que ver con retroceder para poder avanzar, estuvimos analizando eso, ¿no? Y revisábamos con los varones, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo revisar hacia atrás nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque en la mayoría de los casos duele. Hay dolor. Hay dolor en recordar esos pasajes de tu niñez, de tu adolescencia, de tu adultez temprana, en donde te enfrentaste a diferentes circunstancias que te hirieron, que te dolieron, que te causaron dolor. Esas crisis, ¿no? ¿Qué es una crisis? Pues finalmente es un evento que viene a partir tu vida, ¿no? Ya que las cosas como venían funcionando antes de esa crisis, ahora ya no funcionan igual. O lo que creías que era una solución para tus crisis anteriores, ya no resulta en las nuevas crisis. Eso es una crisis, ese cambio en tu vida. ¿Por cuántas crisis has pasado, no? Por causa del desorden de alguien más, probablemente, ¿no? Pero podría ser por causa de tu propio desorden. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿qué tan efectivo eres? ¿No? ¿Qué tan efectivo eres? Vas a decir, bueno, ¿en qué área de mi vida? ¿Qué tan efectivo eres? ¿No? Si no soy el mejor vendedor del mundo, ¿no? Hay un libro así, ¿no? Se llama así, El mejor vendedor del mundo, ¿no? O eres el mejor predicador del mundo, el mejor director del mundo, el mejor ingeniero del mundo, el mejor licenciado, el mejor... Haces las mejores quesadillas del mundo, ¿no? ¿Qué tan efectivo eres? ¿No? ¿Qué significa el ser efectivo? ¿No? ¿Qué significa ser efectivo? Ser una persona exitosa en lo que haces. Y el día de hoy vamos a estudiar esta cualidad de carácter que tiene que ver con ello, porque en la aplicación cotidiana, el que tú seas una persona ordenada va a derivar en que seas una persona eficiente, que seas una persona efectiva, que seas una persona exitosa. Ser eficiente, ser efectivo es hacer las cosas con excelencia, optimizando los recursos con los que cuentas. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, es que yo no tuve la oportunidad de estudiar y, no sé, tienen 25 años, ¿no? Pues, oye, tienes toda la vida por delante para poder hacer algo, ¿no? Necesitas orden en tu vida y obviamente un proyecto de vida, un propósito en tu vida. Muchas veces ahí se nos atoran los jóvenes o nos atoramos cuando somos jóvenes porque no tenemos un propósito para vivir. No tenemos realmente un plan de vida, no tenemos un lugar a donde llegar y mucho menos si no conocemos a Dios, si no estamos alineados con su voluntad y decimos, ok, tengo que hacer algo que se alinee con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué trabajo puedo tener? Etcétera. Vamos a hablar acerca del orden el día de hoy, como una cualidad de carácter. Pero la gran pregunta es, ¿eres un cristiano efectivo? Y esto deriva precisamente de qué tan ordenado eres. ¿Qué tan ordenado eres? Tenemos una definición operativa, o sea, práctica, de lo que es ser ordenado, ¿no? Dice que es preparar mi persona y mi entorno para lograr una mayor eficiencia. Preparar mi persona y mi entorno para lograr una mayor eficiencia. Ser eficiente entonces significa realizar una tarea con éxito, sin perder tiempo, sin perder energía. Eso sería ser una persona con orden, una persona eficiente. Y ampliando un poquito esta definición, podemos decir que se trata de mantener todo lo que está bajo mi responsabilidad siempre arreglado, limpio, funcional y en su lugar. O sea, ser ordenado. Cuando estaba preparando este estudio me di cuenta de lo desordenado que soy en lo personal, ¿no? Cuento en la casa de ustedes, o sea, mi casa, que es la casa de ustedes, ¿no? Como con por lo menos 4 lugares en donde guardo herramientas de diferentes tipos, ¿no? Y que las guardo porque digo, es que un día voy a ocupar este tornillito rectangular de tal medida, ¿no?
O, es que ese esmeril que tengo en la otra caja de herramientas, pero yo sé dónde está, ¿no? Tengo mi desorden ordenado, esa es mi justificación. Pero hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Cuántas cosas te estorban para que realmente puedas tener una vida eficiente, una vida ordenada? Yo sé, me sobran como 3 cajas de herramientas, ¿no? Y sé que si no la he abierto en 2 años, pues seguramente lo que tengo ahí guardado no es tan útil, ¿no? Pero yo hablo acerca de mis cajas de herramientas, ¿no? Pero ¿qué hay en tu vida que te está estorbando para poder tener un mayor grado de eficiencia en lo que haces? Y sobre todo como cristiano, ¿no? Sobre todo como cristiano. Una persona desorganizada, una persona indisciplinada, pues no se da cuenta de que su desorden, en el área que sea, hermanos, es un ladrón de su tiempo, es un ladrón de su espacio, ¿sí? Porque ¿qué sucede, no? Tan solo trasladémonos a su closet, a su ropero, el huacal donde usted guarda su ropa, ¿no? Digo, porque vemos quienes lo tenemos en un huacal, ¿no? Si su ropa está desordenada y desorganizada, ¿qué sucede el domingo en la mañana, no? Es que hoy llegué tarde, pastor, porque no encontraba mi camisa favorita que me quería poner, ¿no? Pues es que estaba entre la sudadera, los chones, las camisetas y pues no sabía dónde estaba mi camisa, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo estar desordenado te roba tiempo? En mi caso, mis 4 cajas de herramienta me roban espacio, ¿no? Podría tener otro tambo de juguetes como el que tiene mi esposa y que le digo que estorba, ¿no? Juguetes de los hijos, ¿no? Pero yo tengo lo propio. Entonces todos tenemos un nivel de desorden en nuestras vidas y nos están robando el tiempo, nos están robando el espacio. Y déjame decirte que en el área espiritual hay cosas que tienes en tu vida que te están estorbando y también te roban la paz. ¿Sí? En nuestras vidas también requerimos orden. En nuestra vida espiritual requerimos orden. Hay personas a las que no has perdonado. Hay personas con las que no te has reconciliado. Hay situaciones que no has olvidado y las traes ahí generándote raíces de amargura en tu vida. Y eso también es falta de orden. También es falta de orden. Tener esto en cuenta, mis queridos hermanos, ¿no? Es algo que nos va a ayudar a protegernos, sobre todo contra un tema de frustración en nuestras vidas, ¿no? Cuando se interrumpe nuestra agenda, ¿no? Que dices, yo tenía totalmente organizado mi día y tuve este incidente y ya no pude hacer todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? Se rompe nuestros planes, el orden de nuestras vidas y sufrimos frustración, sufrimos enojo, sufrimos tantas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo sería si tú pensaras que estas interrupciones en tu vida, que estas situaciones que aparecen en tu vida, Dios las está poniendo para que le sirvas de una manera diferente? Para que voltees a ver a Dios y le digas, ups, Señor, yo iba por acá, pero ¿para qué me estás moviendo mi esquema, mi agenda, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo creo que son esos momentos en los que tenemos que voltear a ver a Dios en un momento de sufrimiento, en un momento de tensión, un momento que viene a alterar o a irritarnos. Ese momento en el que tenemos que decir, ¿por qué está sucediendo esto, no? Señor, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué me estás mostrando? Nosotros acostumbramos utilizar una frase que a mí no me gusta tanto, ¿no? Porque habla de un sobrecontrol de parte de Dios en su creación y en nuestras vidas, ¿no? Pero es posible que estos eventos que llegan a tu vida de manera inesperada, ¿no? Eventos que no habías planeado, Dios los podría traer a tu vida, ¿no? Para llevarte a un camino mejor. Porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿por qué no pensar, en vez de decir, es que Dios tiene el control de esto, no, Dios me está mostrando algo mejor con esto? No es que le esté controlando la situación. Vivimos en un mundo de causa y efecto, ¿no? Obviamente Dios tiene injerencia sobre toda su creación, pero Él no se levanta pensando, ¡ay, qué trampa le voy a poner a Jacinto el día de hoy, ¿no? Para que voltee a verme. No.
Pero esas situaciones que suceden en tu vida sirven precisamente para que voltees a ver a Dios y digas, ok, ¿en qué camino voy? ¿Y esto que viene será mejor? No puedes dudar. La Biblia dice que es mejor si tú estás en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces regocijémonos en lo que el Señor permite en nuestras vidas y confía en que Él siempre va a desear para ti lo mejor. Una vida ordenada, mi querido hermano, siempre te va a ayudar a estar preparado para cualquier cambio, para cualquier bifurcación, para cualquier situación eventual que pueda suceder en tu vida. Y quiero cerrar esta introducción diciéndoles, Dios es un Dios de orden. Y Él nos pone el ejemplo en cada circunstancia. Y nos invita a eso, a tener vidas efectivas, a tener vidas eficientes. Incluso tu vida espiritual, una vida efectiva, una vida de impacto tal como Dios la quiere. ¿A través de qué? De ser un cristiano ordenado en tu vida. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por tu ejemplo, que siempre es tan importante poder conocer la historia de la Biblia, Señor, para saber en tu relación con los seres humanos cómo te has mostrado como ese Dios de orden, ese Dios excelente, ese Dios eficiente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres un gran Padre al que podemos seguir de una manera ferviente, Señor, sabiendo que tú eres perfecto y que cualquier cualidad de carácter que nosotros desarrollemos será para honrarte, Señor. Para honrarte y para poder llevar a otros tu mensaje, Señor, diciéndoles que tú eres el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, ese Dios perfecto que demandas de nosotros lo mismo, Señor. Te damos gracias por este tiempo y agradecemos tu palabra y la libertad para poder abrirla en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es un Dios de orden y lo leemos desde el principio de los tiempos. En una de mis primeras clases de Biblia que tuve cuando era joven, recuerdo que se me quedaron muy grabadas dos palabras, tohu y bohu. ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo? Tohu y bohu. ¿No? ¿Quién da más? ¿No? ¿Una, dos, tres? ¿A las tres? ¿No? Génesis 1, 2. ¿No? ¿Recuerdan lo que dice Génesis 1, 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Génesis 1, 2? Y la tierra estaba tohu y bohu, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tohu y bohu, desordenada y vacía. Y me lleva a pensar cómo estaba mi vida antes de conocer a Cristo. Y cómo estaban nuestras vidas. Estaban desordenadas y vacías. Entonces Dios viene a poner orden en nuestras vidas también y viene a llenar ese vacío. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Es una de las cosas que hemos estado estudiando en este tema de las cualidades de carácter. Nosotros, para nosotros, en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, es imposible desarrollar cualidades de carácter. Es el poder del Espíritu Santo el que puede hacer esa transformación en tu vida. No tus ganas, no tu deseo de ser cristiano, no tu deseo de parecerte a los que están alrededor de ti el día de hoy en la congregación. No. El Espíritu Santo te lleva a desarrollar esas cualidades de carácter que Dios tiene para nosotros. Y sigue en Génesis, ¿no? Dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Van viendo el orden? Antes de que suceda otra cosa, primero pues luz, ¿no? Luz para que veamos qué estamos haciendo, ¿no? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Se dan cuenta cómo no fue idea del pueblo hebreo decir que el día empieza en la tarde y termina en la mañana? Y fue la tarde y la mañana un día. No dice la mañana y la tarde. Fue tarde
y mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Otro día, la tarde y la mañana. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dios no creó primero a los peces, primero a los animales terrestres, y luego dijo, ¿dónde los pondré? No. Primero separó las aguas, puso la tierra, y ahora sí, ¿no? Vamos a lo que sigue. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y nuevamente, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y así podemos seguir. Después, ¿qué necesitaban las plantas para hacer la fotosíntesis? El sol. ¿Ven el orden que va llevando Dios? No fue accidental, no fue algo aleatorio, fue realmente una mente maestra del Señor diciendo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No? Porque entonces creó las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y después, ahora sí, ¿qué vamos a poner en el agua? ¿Qué vamos a poner en la tierra? Ponemos los peces, ponemos las aves y los grandes monstruos marinos, los seres vivientes que se mueven en las aguas y los animales de toda especie. Y Dios los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Y la cereza del pastel? ¿No? Viene el hombre. Somos la obra maestra del Señor en la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí terminó el sexto día. Y el Señor descansó el séptimo día. ¿Lo hizo de una forma ordenada o no? ¿Lo hizo de una forma eficiente o no? Sí, de los recursos que el Señor tenía, nos relata este pasaje la grandiosidad del orden del Señor. Y de pasta a pasta sabemos que el tema de la Biblia es la redención del hombre. Y desde aquí nos está mostrando primero quién es Dios, cuál es su poder, cuál es el tipo de orden que lleva el Señor. Al final de la creación, ¿qué es lo que viene creando Dios? Viene creando a la familia. Estableció un orden en la creación. ¿Y qué me dicen de la familia? ¿Estableció el Señor un orden para la familia? Sí, entonces ahora nos vamos a Efesios 5 y decimos, ok, ¿es continuación? Sí, es continuación, porque vamos allá a Efesios 5, 22. Y habla acerca del orden en la familia, ¿no? Cuando dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cierra el pasaje, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando usted lee los primeros versículos y dicen, la mujer esté sujeta al marido, ¿no? Y utiliza 2 o 3 versículos. Pero los otros 10 son para decirle al hombre cómo tiene que amar a su mujer, ¿no? Y entonces decimos, hermanas, no se pongan en ese plan de no sujetarse a sus esposos, porque la encomienda y la responsabilidad para el varón es mucho más amplia, ¿no? Es sacrificial, es estar dispuesto a dar la vida por nuestras esposas. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Después dice en Efesios 6:1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Hay un orden para la familia establecido por Dios? Ahí que es donde ustedes dicen, sí, ¿no? Efectivamente, hay un orden para la familia que Dios establece. ¿Y qué sucede cuando el orden se rompe? Imagínense que Dios hace primero a los animales terrestres y después dice, ay, y en lo que separo la expansión de los cielos, de las aguas, y ¿dónde los pongo, no? Ahí en el limbo, los pongo a flotar o ¿qué hago, no? Todo tuvo un orden, ¿no? Entonces, ¿por qué primero a la mujer? ¿Y por qué a la mujer le habla de sujeción? Porque desde el principio de los tiempos, ¿qué sucedió con Eva? Eva de alguna manera fue el origen de la rebelión, ¿no? A raíz del engaño de Satanás. Entonces ahora, si la mujer tiene ese problema, Dios habla primero a la mujer. Y nos habla a los hombres de que no seamos ásperos con ellas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en algún momento de la historia nos íbamos a poner ásperos con las mujeres, ¿no? ¿Ven? Todo tiene un orden y tiene un sentido de las cosas. El Señor es un Dios de orden. Y también vemos ese orden en lo que sigue, en la iglesia. Dios es un Dios de orden. Vaya por favor a 1 Corintios 12. Ahí adelante de Filipenses, no, es cierto, es atrás. Corintios, atrásito, Corintios. 1 Corintios 12. Desde el 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Puso un orden en la iglesia en cuanto a los ministerios también. Incluso esto tiene que ver obviamente con los dones. ¿Y qué dice acerca de los dones en el siguiente capítulo el apóstol Pablo? Hasta el final, ¿no? Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y dice, busquen los mejores dones. Busquen los mejores dones, los que tienen que ver con el amor, los que tienen que ver con amar al prójimo y ministrarles a nuestros hermanos. ¿Vemos ese orden entonces, hermanos? Ese Dios de orden en la creación, en las instrucciones para la familia, en las instrucciones para la iglesia y tantas cosas, ¿no? Y finalmente lo vemos también en nuestras vidas. La Biblia habla de vidas desordenadas y habla de vidas en orden. ¿Dónde podemos ver esto? Vamos a avanzar ahora a Gálatas, Corintios, inmediatamente después 2 de Corintios y viene Gálatas.
en este pasaje tan conocido, donde podemos hablar acerca de las obras de la carne, así como también del fruto del Espíritu. Gálatas 5, a partir del versículo 16, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, dice aquí, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Les pregunto, ¿el apóstol Pablo le está hablando a un grupo de incrédulos que no conocen el Evangelio? Es donde ustedes dicen, no, ok, no, exactamente, no. Es la iglesia de Galacia, los Gálatas. Sí, estos hermanos que por ahí se les introdujeron unos hermanitos que querían que se pusieran a hacer nuevamente obras de la ley, ¿no? De la ley judía. Pero se refiere a ellos. Uno diría, no, pues está hablando de los de afuera, ¿no? Pero al final les dice, acerca de las cuales, tarjeta amarilla, os amonesto. Pero ¿cómo? ¿La iglesia de Cristo puede pecar? Sí, así es, así es. Debemos buscar la santidad de nuestras vidas, pero por supuesto que podemos pecar. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Toda esta lista de las obras de la carne hablan de nuestro desorden de vidas. Hablan de la falta de orden en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir y cómo lo contrarrestamos. ¿Qué es lo que sigue, no? Sigue diciendo el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tristemente nos seguimos engañando algunas veces, hermanos, con ese tema del cristiano carnal. Eso no existe, hermanos. Aquí habla claramente de que las obras de la carne se oponen a las obras de Dios y no comulgan entre sí. O eres de un bando o eres del otro, pero no puedes estar en medio o comportarte como uno que está en la carne diciendo soy espiritual. No hay congruencia, no hay un orden. No hay un orden. ¿Qué dice respecto al fruto del Espíritu? En el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Renunciado a toda esa lista de las obras de la carne. Y todo esto que nos señala el fruto del Espíritu, ¿qué son? Cualidades de carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si eres amoroso, paz, tienes paz, paciencia, benignidad. Si eres benigno, bondad, eres bondadoso. Tienes fe, eres manso, ¿no? Eres templado, tolerante. Son cualidades de carácter que no tenemos, pero las tenemos que desarrollar a través del Espíritu Santo. Entonces, si no ordenamos nuestra vida, no somos eficientes, hermanos, en cuanto al plan de Dios que tiene para nosotros y que fue el que tuvo inicialmente. Cuando nosotros leemos en Efesios, que es el siguiente libro de nuestra Biblia, si se va a Efesios 2, 8 y 9, pasaje que conocemos, que dice 2, 8, 9, pero nos interesa el 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hay un orden de parte de Dios, incluso hablando de nuestra vida como creyentes. Lo que dice Romanos 6, 22, ¿no?
habiendo sido rescatados del pecado, liberados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios ahora, por voluntad propia, dice, tenemos como fruto en nuestra vida la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo deberíamos estar viviendo? Buscando la santificación, buscando desarrollar estas cualidades de carácter, que entre más avanzamos, más me doy cuenta de todo lo que necesito cambiar en mi vida, todo lo que necesito desarrollar. No soy diligente, no soy perseverante, no tengo orden en mi vida. Tantas cosas que nos vienen a mostrar estas cualidades de carácter cuando las estudiamos. Y muchas veces creemos que todo lo que decimos aquí al frente, pues es para cubrir un tiempo. No. Para quien le sirve, y para quien no le sirve, pues no le funciona, ¿no? Siempre va a haber un menú servido en la iglesia para que tú puedas tomar lo que en particular te sirve. Algo que el Señor está hablando a mi vida, puede ser que a ti no te lo muestre, pero puede ser que te esté hablando a través de otro pasaje, puede ser que te esté hablando claramente a través de otra cualidad de carácter. Yo sé que alguno de ustedes dirá, no, pues yo soy una persona ordenada, ¿no? Yo sí tengo bien ordenado mi closet, mi alacena, ¿no? Ya sé dónde están los frijoles. Digo, yo cuando busco alguna cosa en la cocina le tengo que hablar a mi esposa, oye, ¿dónde dejaste la sal, no? ¿Dónde está el azúcar? Porque ella sabe el orden que tiene, ¿no? Pero cuando ella necesita unas pinzas, ni yo sé dónde están, ¿no? Tengo que buscar en 4 cajas de herramienta, ¿no? Entonces, es a lo que voy, ¿no? El Señor nos puede estar mostrando diferentes cosas a cada uno, ¿no? Ok, ya descubrí que soy un desordenado. ¿Qué hago para ser ordenado? ¿Qué hago para ser ordenado? 4 consejos. 4 consejos, 5, vamos. No, menos, 5. 5 consejos para poder ser ordenados. En primer lugar, algo que nos cuesta mucho trabajo a muchos, ¿no? Es tener un horario sabio. Si yo no soy sabio, ¿cómo voy a tener un horario sabio? Bueno, precisamente, ¿no? Hay que meterle sabiduría al horario, ¿no? Y habla precisamente acerca de lo que vimos ahorita de la creación, ¿no? El primer acto de la creación, el primer acto de Dios en la creación fue precisamente esa demostración de orden, ¿no? El orden que Él hizo. Entonces, cuando hablamos de tener un horario sabio, ¿de qué estamos hablando, no? Precisamente de establecer un orden en nuestras actividades, un orden en las cosas que vas a hacer, en donde también corremos un riesgo. Yo organizaba así mi día, ¿no? De 9 a 9 y media una cosa, de 9 y media a 10 y media otra cosa, de 10 y media a 1 otra cosa, de 1 a 2 otra cosa, de 2 a 3. ¿Y a qué hora respiras, no? No puedes tener un horario así con las actividades consecutivas, y lo he experimentado en mucho tiempo, se los puedo garantizar, ¿no? Es experiencia propia. No tengo espacio, no respiro. Un horario sabio es precisamente tener ese concepto que he comentado ya con algunos de ustedes de espaciosidad, ¿no? De no abarcar más de lo que podemos hacer en un día. Queremos hacer muchas cosas y yo sé, seguramente un día dijiste, no, hoy voy a poner en orden todas las cosas que voy a hacer, por prioridades, ¿no? A, B, C, D, y les pusiste horario y todo, y al final del día terminaste con frustración. Y dijiste, no hice ni la mitad de lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Es que la cosa número 3 me llevó 2 horas más de las que yo había planeado. Y la cosa número 5 pues ni se dio porque me cancelaron. Y no puedes llevar así tu vida. Necesitamos espacio. Y te aseguro que en toda esa lista de prioridades no estaba tu devocional. No estaba tu devocional. Y ese es el tema que precisamente estamos estudiando en Escuela Dominical. ¿Realmente tienes un tiempo para Dios? ¿Realmente estás teniendo tiempo a solas con Dios? ¿Realmente puedes hablar de que tienes una comunión con Dios?
Y yo le quiero recordar a usted, nosotros no estamos promoviendo aquí ninguna religión. Les estamos invitando a que todos desarrollemos una relación personal con Dios. Y si tú te relacionas con alguien, ¿cómo puedes decir que tienes una relación con una persona? Cuando tienes comunicación, así de fácil. ¿Cómo te llevas con tu familia? No, súper bien. ¿Cuántos hermanos tienes? No, pues 4. ¿Y cuándo le hablaste por última vez a tu hermana? Hace como 2 meses y medio, ¿no? Hablo de mi hermana, ¿no? Hace como 2 meses y medio. ¿Podría decir que tengo una comunión con mi hermana? ¿Que tengo una relación con ella? Entonces, el día que te acordaste de Dios es porque hoy tenías que venir a la congregación. Ups. Te preguntaría si tienes una relación con Dios. Seguir un horario sabio. Como personas ordenadas tenemos que aprovechar cada minuto de nuestra vida. ¿Por qué? Por ser el tiempo uno de los recursos más preciados y no es renovable, ¿no? El minuto que perdiste no lo vas a recuperar. Esas 2 horas que te pasaste viendo noticias en el Facebook o en el YouTube, donde te guste verlas, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué no me puse a hacer mi libro del discipulado, no? En vez de estar viendo la telenovela de 1:30 o la película. Y luego dices, oye, ¿por qué no hiciste tu tarea? Es que no tuve tiempo. Wow. Aprovechemos bien el tiempo, ¿no? Aprovechemos bien el tiempo. Dice el Salmo 1, que es uno de mis salmos favoritos, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperará, así acaba, ¿no? Entonces, al iniciar nuestro día en la noche, así como Dios estableció que en la tarde y en la mañana, ¿no? Al iniciar nuestro día en la noche, podemos experimentar ideas creativas durante la noche. David en un salmo, él dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 16:7. Aún en la noche. Sí. Y hay algunos hermanos, como el hermano Bill Gothard, ¿no? Del que hemos estudiado los principios básicos para el éxito, ¿no? Él hablaba también de hacer el devocional en la noche, ¿no? En algún momento. Decía, es que en la noche te quedas meditando en eso y te vas a dormir con esa meditación y puede ser que el Señor te esté hablando aún, no en sueños, ¿no? Pero sí, con esa meditación con la que te acuestas puede permanecer allí, ¿no? Entonces, seguir un horario sabio. Date tiempos adecuados para las cosas que tienes que hacer y dales prioridad a las cosas que tienes que hacer, ¿no? Y es muy importante que si quieres que las cosas te salgan bien, hagas un espacio para ese tiempo de meditación en la palabra de Dios. Ese tiempo para estar con el Señor y buscar su voluntad. Hay un segundo consejo, ¿no? Que tiene que ver con la música. Habemos personas que gastamos algún tiempo del día escuchando música. Sobre todo cuando es uno joven, ¿no? Tienes tu estación favorita, tu programa favorito, la hora de Juan Gabriel, la hora de lo que ustedes quieran, ¿no? ¿A poco no? Ya sabías, ¿no? ¿Se acuerdan del Radio 590, La Pantera? ¿No? Entonces, había un horario, ¿no? La hora de los Beatles ¿no? Radio Universal. ¿Me van a decir que no? Sí, ¿no? Entonces, teníamos esos tiempos, pero ¿qué sucede hoy día con la música, no? Hay música que no edifica. Música que no edifica, ¿no? En el estudio que estamos llevando acerca de cualidades de carácter, el autor de este estudio menciona el tema de la música ordenada, ¿no? Y habla acerca de la intervención de Dios como esa armonía en la música, ¿no? Como ese fondo de acordes que acompaña a la melodía y al ritmo. Y habla de que la melodía es Cristo, la obra, ¿no?
Y que el ritmo lo marca el Espíritu Santo. Y habla de una música ordenada, ¿no? Dios es un Dios trino, 3 personas en una. Y cada una de ellas está en armonía con las demás. Habemos muchos que somos adictos a la música, ¿no? Pero ¿qué música estamos escuchando? Todos aquellos que son adictos a la música desordenada, ¿no? A la música que tiene letras que no edifican, a la música que tiene ritmos. Yo les he hablado acerca de la música diciéndoles, ¿no? Pues sí, la música, pues, sobre todo hablando acerca de las alabanzas, vamos a ponerlo entre comillas, porque hay música que aparentemente es cristiana, pero no tiene mucho de cristiano, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Ni tan rítmica que nos lleve al dance, ¿no? Ni tan tranquila que nos lleve al trance. Tiene que ser algo como los himnos que escucharon el día de hoy, ¿no? Yo sé que se animaron mucho en algunos cantos, pero son cantos que tienen una estructura musical, formal, ¿no? Que no tienen esa serie de repeticiones en una canción. De repente oímos música, ¿no? Que toda la letra son 4 versos, ¿no? Y se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten, ¿no? Y al final siempre les digo a los chicos, ¿no? ¿Y cómo se llamó la obra? Pues así, ¿no? Si la canción dice 1000 veces, él me mintió, él me dijo que me amaba y no, la verdad, al final no, él me mintió, él me mintió. ¿Cómo se llamó la canción? Él me mintió, ¿no? Pero lo mismo sucede con canciones cristianas, ¿no? O canciones que cantan cristianos, ¿no? Porque tampoco hay como que música cristiana. Hay cristianos que cantan música, ¿no? Entonces, el tema de la música también es un tema que nos afecta en nuestras vidas. Y vamos a abundar más en este tema más adelante, ¿no? Pero vamos con el tercer consejo en cuanto al orden, ¿no? El practicar una conducta ordenada. Primero, horario sabio, ¿no? Música ordenada, practicar una conducta ordenada, ¿no? ¿Qué es una conducta ordenada? Acabamos de revisar el fruto del Espíritu, acabamos de revisar la lista de las obras de la carne. ¿Qué será llevar una vida ordenada? Una conducta ordenada. Precisamente habla de un comportamiento que está en armonía con la voluntad de Dios y que precisamente produce el fruto del Espíritu Santo. En pocas palabras, estar desarrollando cualidades de carácter. Algo muy importante que hemos estado revisando en el estudio de las 10, y perdonen que les haga tanto spoiler, pero la verdad es que es un estudio muy productivo. En algún momento habla de que conozcamos nuestras emociones, ¿no? Que nos conozcamos a nosotros mismos para poder conocer a Dios. Si no te conoces a ti mismo, muy difícilmente vas a poder identificar las cualidades de Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Había una sugerencia del autor, ¿no? Para poder identificar tus propias emociones. Lleva un diario de tus reacciones, ¿no? ¿Qué reacciones tuviste durante el día? Ok, salí del trabajo y me sentí desesperado porque salí tarde, ¿no? Y estaba en el tráfico todo impaciente y todo intolerante con los demás, incluso con los transeúntes, ¿no? Los demás con ustedes de, órale, pásele ya y córrele, y apúrate, mi amor, que no, es que ya pues, se puso el verde y así, ¿no? Que vas ahí en la calle. Ya, me sentí desesperado con la señora de enfrente porque le toqué el claxon y nada más no avanzaba, ¿no? Entonces ya me sentí desesperado, me sentí ansioso, fui intolerante, ¿no? Y llego al trabajo estresado. Y entonces mi jefe me regañó y me sentí enojado porque no sabe todo lo que tuve que pasar en la mañana para llegar al trabajo. ¿Ven cómo somos un mar de emociones? ¿No? Y al final llego a mi casa, ¿cómo llego? Cansado y fastidiado, ¿no? Y mi esposa me dice, oye, ¿pudiste hacer tal pago? Oye, ¿pudiste hacer? ¿Trajiste lo que te encargué? No. Ya llevo como 4 cuartillas de emociones, ¿no? En un solo día. Entonces, ¿será importante desarrollar cualidades de carácter? Pero más importante que eso es entender cómo reaccionas ante las diferentes situaciones.
Ok, me falta tolerancia, cualidad de carácter. Me falta puntualidad, cualidad de carácter. Me faltan un chorro de cosas, ¿no? Entonces digo, realmente soy un estuche de monerías, ¿no? Bueno, de carencia de cualidades de carácter. Necesitamos desarrollar carácter, hermanos. Entonces, ya hablamos acerca, ese consejo tiene que ver con lo que veíamos en Gálatas de practicar una conducta ordenada, ¿no? Algo que también nos cuesta trabajo a algunos de nosotros, ¿no? Cuarto consejo, mantener tu entorno limpio y en orden. El desorden, hermanos, produce suciedad y produce confusión. ¿Qué pasa si dejas comida de toda la semana ahí en tu cocina, por aquí, por allá, moronas por aquí, moronas por allá? Empiezan a llegar visitantes indeseables, ¿verdad? Empezando por las moscas, continuando con las hormigas. ¿Y qué me dicen de las cucarachas, no? El desorden produce suciedad y produce, hablando de nuestras vidas, confusión. Produce confusión. A la piedad le sigue la limpieza. No es tan cierto, ¿no? Porque la limpieza en sí es una parte de la piedad. Si quieren, tomen nota del versículo que dice esto, es Éxodo 19, versículo 10 al 11. Y también en 2 de Corintios 6, 17, ahí que estamos cerquita, vamos a leerlo. 2 de Corintios 6, 17. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hablando de la contaminación, de la suciedad que puede haber en tu vida por no tener orden. Esta limpieza, ¿de qué habla? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que te estorban para poder tener orden? ¿Cuántas cosas? El revoltijo, ¿no? El desorden, la falta de limpieza, hace que en nuestra vida se cuelen bichos, así como los que se cuelan por el hecho de dejar comida, moronas y eso, en tu vida espiritual. Sí se te puede colar un ídolo, claro. Desde una persona, un autor, un libro, un canal de YouTube. A veces le das más autoridad a un video que viste en YouTube de un pastor que ni conoces, no sabes cómo vive, no sabes qué doctrina practica, pero ya tomas sus frases y dices, no, es que esta es la frase. Y ni siquiera sabes si tiene un contexto bíblico, ¿no? Y entonces ya se te está metiendo probablemente una doctrina extraña y ni cuenta te das, ¿no? Y nos sucede mucho que creemos más lo que nos dicen que lo que podemos estudiar nosotros mismos en la palabra de Dios. De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de mantener nuestro entorno limpio y en orden, no se refiere a tu cocina nada más, no se refiere a tu casa, se refiere a tu vida. Se refiere a tu vida, ¿no? ¿Cómo está de ordenada tu vida, no? En quinto lugar, sería, ten en orden también la casa de Dios. Ten en orden la casa de Dios. Y el orden en la iglesia precisamente empieza por un liderazgo calificado. ¿Sí? Empiezo por ahí, ¿no? Porque dice la Escritura en 1 Timoteo 3:5, ¿no? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Y encontramos mucho esto en muchas congregaciones que ni siquiera les tengo que decir, hermanos, porque todos conocemos casos. Y muchas veces nos repetimos a nosotros mismos en el liderazgo de esta iglesia, ¿no? ¿Qué están haciendo los pastores? Y buscamos tener esa reflexión continuamente para no perdernos de la línea que a nuestro parecer y en el entendimiento de la palabra de Dios, Dios nos está marcando. Nos está marcando una línea, nos está marcando la forma en la que tenemos que seguir avanzando como iglesia, ¿no? Pero ¿qué significa el tener orden en la casa de Dios, ¿no? Implica comportarse entre la iglesia de Dios con reverencia para nuestro Dios, que es el Rey de toda la tierra, que es el único Dios verdadero, que es el Dios todopoderoso. Ser ordenado en la casa de Dios tiene que ver con la forma en la que das tu ofrenda. Tiene que ver con la forma en la que tú alabas al Señor, ¿no? No hay como tocaron los que están aquí al frente o cantaron los que están al frente. Tu corazón, ¿cómo está rindiendo ese culto a Dios? ¿Está siendo ordenado en la forma en que lo haces? En Hechos 2:42 encontramos una lista de las 4 actividades que hacía la iglesia primitiva. Si quieren regresar año un poquito, Hechos 2:42. Cuando habla acerca de que en la iglesia primitiva, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Perseveraban en la doctrina, tenían comunión, partimiento del pan, oraciones. A veces resulta que en estas relaciones de cosas que vemos en la palabra de Dios, la última que se menciona es la más importante, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, con el tema de los dones, ¿no? Cuando habla de la preeminencia del amor al final, ¿no? Pero decía, busquen los mejores dones, al final está el amor, ¿no? Entonces, si aplicamos ese mismo principio a este pasaje, pues nos revela que la doctrina, el compañerismo, el partimiento del pan son importantes, pero su función principal es preparar al adorador, ¿para qué? Para una oración poderosa. Para que tú puedas decir que tienes una comunión con Dios eficiente, ordenada, tiene mucho que ver con tu tiempo de oración. Es el tiempo que realmente compartes de Dios de manera personal. Es el tiempo donde puedes decir, estuve con Dios 5, 10, 15, 20 minutos. ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿De qué tamaño es tu comunión con Dios? No es que fuiste a la iglesia, no es que leíste la Biblia, todo eso es importante. Pero ¿qué tanto oras? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto tiempo pasas realmente en comunión con Dios? Qué importante es el poder estar fortalecido en estas áreas. Pero todo eso, tener comunión, poder meditar en las Escrituras, ¿a qué te lleva? A que precisamente tu oración esté basada en lo que conoces de Dios. Y no le pidas a Dios algo que Dios no te va a dar, ¿no? O que ores de una forma que Dios va a decir, esta oración es extraña, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? O que tengamos esa mala costumbre de que nuestras oraciones son pliegos petitorios, ¿no? Señor, te pido por esto y te pido por esto. Y acuérdate que hace 3 meses te pedí esto. Oye, y no me has concedido esto. ¿Y cómo vas con lo que te dije hace 2 años que me trajera así? Son pliegos petitorios. Cuando realmente Dios es nuestro Padre. Yo sé, muchos de nosotros quizás no tuvimos mucha comunicación con nuestros papás, ¿no? Pero ahora que tenemos un Padre Celestial, todo amor, que está dispuesto ahí sentado en su trono, a que tú llegues confiadamente y le hables acerca de cómo te sientes, qué necesitas, qué te falta, que intercedas por alguien. Tampoco lo haces. Necesitamos tener esa comunión. Entonces, 5 cosas para tomar en cuenta, ¿no? El tener un horario sabio, el poder escuchar música ordenada, ¿no?
El practicar una conducta ordenada, el mantener nuestro entorno limpio y en orden, hablando de todas las áreas, principalmente de nuestra vida espiritual. Y por último, el tener orden en la casa de Dios. Todo eso nos va a llevar a ser cristianos efectivos, cristianos ordenados, cristianos eficientes. Y eso se va a reflejar en nuestra vida cotidiana. Podríamos hacernos muchas preguntas, hermanos, para autoevaluarnos, ¿no? ¿Cómo comienzas tu día? ¿Realmente lo comienzas planeándolo? ¿Lo inicias de una manera sabia, esto es, encomendando tu día a Dios? ¿Cómo lo inicias, no? Señor, bendíceme, ya me voy porque ya se me hizo tarde. Señor, guárdame en el camino. Amén. ¿Cómo es tu oración en la mañana, no? Algo que nos pega a todos, ¿no? ¿Tienes el tiempo de sueño adecuado para tu salud? ¿No? O en ese afán de abarcar tanto, ni siquiera te da tiempo para dormir bien. ¿No? Es un tema, ¿no? Te acuestas, te despiertas meditando en la palabra de Dios. Muchas preguntas que podemos hacernos, ¿no? En cuanto a el orden en nuestra vida. Y el día de hoy, pues esa sería la consigna, hermanos, ¿no? Que analicemos nuestra vida y que podamos encontrar en el orden un elemento de eficiencia para nuestras vidas que nos puede llevar a ser personas más efectivas, personas más eficientes en todas las áreas de nuestra vida, empezando por nuestra comunión con Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos muestras en cuanto al orden, porque sabemos que tú eres un Dios de orden. Tú estableces todas las cosas en orden y tú quieres que tengamos en nuestra vida también esa definición de prioridades y ese orden que tú nos llamas a tener también en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos llevado vidas desordenadas. Te pedimos perdón porque, Señor, ¿cómo nos falta desarrollar estas cualidades de carácter? Ayúdanos a ser personas ordenadas, meticulosas, Señor. Que no vayamos viviendo nuestros días como si no tuviéramos un plan, como si no tuviéramos un propósito, sino haciendo una cosa tras otra conforme nos van saliendo, Señor. Permítenos ser ordenados, ayúdanos a fortalecer esa área de nuestra vida y que podamos realmente optimizar nuestros tiempos, que podamos ser eficientes en todo lo que hacemos, pero sobre todo, Señor, que podamos tener un buen orden en nuestra comunión contigo, Señor. Que podamos tener esos tiempos de comunión donde tú nos hables claramente a nuestras personas de manera individual y que podamos entender tu voluntad para cada una de nuestras vidas, que podamos entender tu propósito y esa área en la que tú quieres que nos desarrollemos, Señor, dentro de tu iglesia, dentro de nuestra sociedad, para impactar al mundo con tu evangelio, Señor. Te damos gracias por este tiempo, agradecemos tu palabra y bendícenos, Señor. Bendícenos para que podamos avanzar en este desarrollo de carácter que estamos buscando, parecernos a Cristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.